fallas y de los errores. Amén. Que nosotros podemos tener. Alguien que nunca se equivoca es Dios. De ahí en fuera todos nosotros nos equivocamos. ¿Cuántos dicen amén? Cometemos errores. Algunos tienen algunas consecuencias, otros otras, pero la gran noticia y lo que yo descubrí en esta semana de esta historia que la conocemos al revés y al derecho es que Dios es un Dios de oportunidades. Dios no es un Dios de sentencias. Algunas veces nosotros tenemos conceptos equivocados, ¿no? Como nosotros pensamos en la autoridad y tenemos una mente pues no precisamente renovada en todas las áreas. Entonces, cuando pensamos en términos de autoridad, pues pensamos en personas que han sido nuestra autoridad, ¿no? Empezamos en la familia, papá, mamá. ¿Cuántos saben que los papás y las mamás nunca se equivocan? ¿Amén? Todos nos equivocamos, ¿no? Y pocas veces lo aceptamos. Entonces el problema es que a veces nos equivocamos y no lo aceptamos, y a veces nosotros creemos que así también pasa con nuestro Padre Celestial. Y siempre están hablándonos, recriminándonos, diciéndonos cosas, pero Dios no es así. Y una persona que lo pudo captar de primera, ¿cómo se dice eso? De primera mano, fue el apóstol Pedro. Amén. Así que quiero que compartamos algo acerca de él. Usted ha leído a los evangelios, ¿no? Los que hemos leído los evangelios, pues hemos visto los diferentes apóstoles, seguidores, gente que escogió el Señor Jesús, ¿no? Y bueno, pues uno quiere identificarse con algunos y dice, ay, esta persona es mi ejemplo a seguir, es alguien especial. Y cuando uno habla de Pedro, como que dice uno, no, Pedro no. Pedro era un, ¿cómo le dicen allá? Un bombero, un cristiano bombero. Los cristianos bomberos o las personas bomberos son aquellos que cuando no se queman, amén, la riegan. Entonces, o la regamos o nos quemamos. Entonces, algunas veces nosotros vemos en Pedro y no, la está regando bien gacho este Pedro, hombre, ya ni la muela. Oh, aquí no, se está quemando. Y pues casi no queremos ser como Pedro, pero yo quiero decirle que Pedro es uno de los personajes con los que yo más me he identificado siempre en mi vida. Amén. Cada uno de nosotros venimos a esta tierra y traemos una personalidad muy, muy propia. Precisamente es lo que nos caracteriza y nos hace ser diferentes. Somos diferentes físicamente, pero también somos diferentes en cuanto a nuestra personalidad. Incluso los gemelos, que físicamente pueden ser tan parecidos, sus personalidades pueden ser distintas porque hay características diferentes. Amén. No, todos buscamos de alguna forma y para poder vivir correctamente necesitamos vivir equilibrados entre el cerebro y el corazón. Amén. Tenemos que aprender a pensar correctamente y a tener sentimientos y actitudes correctas también, ¿no? Y algunas veces no llegamos al equilibrio tan rápidamente. ¿Cuántos dicen amén? Algunas veces somos más llevados por el sentimiento, por la emoción, por lo que sentí en ese momento y se nos olvida pensar correctamente y entonces nos metemos en líos. ¿Cuántos dicen amén? Pedro se metió. ¿Alguna vez usted le ha pasado así? No, o quizá nada más a Pedro y a mí.
no desarrollamos ese equilibrio tan rápidamente, ¿no? Está como los niños cuando no les das de comer algo, luego hacen así. ¿Qué quiere decir? Que están enojados, que te quieren asustar. Entonces, pues, así somos todavía. Crecemos y nos seguimos todavía enojando. Y pareciera como que Pedro es uno de estas personas. Amén. Constantemente hablando rápidamente, hablando de más, regándola, ¿no? Y esta es una de las escrituras donde se ve que la riega feo. Juan capítulo 13, versículo 36. El Señor ya está hablando de los últimos momentos que va a pasar con los discípulos en la tierra. Y entonces, habla con ellos ahí. Y le dijo Simón, entonces el Señor está diciendo, miren, yo voy a ir a Jerusalén, las cosas se van a poner difíciles, tienen que guardar una ecuanimidad, ustedes no van a poder estar donde yo estoy. Y entonces, bueno, dice aquí en Juan 13:36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. O sea, conmigo puedes contar. ¿Para qué? Para todo. ¿Por qué no te puedo seguir? Yo quiero ser la mugre de tu uña. Dice, yo pongo mi vida por ti, dice. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, Pedro, rápido, yo puedo ir contigo a donde tú quieras, me muero por ti, aquí estoy, ¿no? ¿Se acuerdan aquella ocasión que era de noche y entonces ellos iban en la barca cruzando un lago y entonces el Señor se apareció a medianoche, ¿no? Se apareció caminando sobre el agua y entonces ellos vieron al Señor caminar sobre el agua y se asustaron mucho. Y todos los discípulos que estaban en la barca empezaron a decir, ¡ay, es un fantasma! ¡Ay, ay! Y a dar gritos de miedo, emocionados, o sea, con su emoción. Y entonces el Señor dice, no, soy yo, no tengan miedo. ¿Quién fue el primero que dijo? Pedro. No, Señor, si eres tú, entonces manda que yo llegue, que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Ven, le dijo el Señor. Y se aventó. Y fuera del Señor Jesucristo no hay nadie más que haya caminado sobre el agua, hermano, que yo conozca. Así que se avienta Pedro y cae al agua y no se hunde. Así como yo me lo imagino, que como que volteó a ver a los otros que estaban ahí en la barca, ¿no? Como que los volteó a ver así, ¿no? Qué óvole. Pero entonces después empieza a ver las olas, tantitos momentos después el viento levanta grandes olas y se empieza a hundir. Y entonces ya no volteó a ver a aquellos, sino le dijo, Señor, sálvame. O sea, Pedro era un pescador. ¿Ustedes creen que sabría nadar? Yo conozco personas que han vivido ahí cerca del mar, en la playa. No, hombre. Marina, me dices que tú vivías cerca de un río, ¿sabes nadar? ¿Sí? ¿Desde qué edad?
Desde los 10 años ya se metía al río. ¿Sí? ¿Tú, hermana? ¿Sí? ¿Sabes nadar ahí en el río? Igual. Pues Pedro ya sabía nadar, pero dice, Señor, sálvame, me ahogo. ¿Cómo? ¿Por qué dijo eso? Pues él hubiera dicho, ay, caray, me regreso rápido, ¿no? Nadando. Yo no soy muy acuático, que digamos. Ya cuando el agua me llega a los tobillos, empiezo a sentir que me dan tanata. Entonces, rápido hubiera nadado, pero dijo, sálvame, sálvame. Sabía que caminar sobre el agua no era algo que era natural, entonces él estaba viviendo una experiencia sobrenatural y sabía que solamente Jesús lo podía rescatar. Y él había entregado su vida al Señor. En una ocasión le dice el Señor, miren, ¿saben una cosa? Se acercó un joven y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna? Y el Señor le dijo, mira, es sencillo, cumple con los mandamientos, los conozco. Y dice, desde chiquito he cumplido. Ah, bueno, solamente algo te falta, le dijo, ve y vende lo que tienes y repártelo a los pobres y después me sigues. Y dice la Biblia que entonces este hombre se fue muy triste y el Señor se volteó a los discípulos y les dijo, es muy difícil que alguien que pone su corazón en las riquezas pueda ser mi discípulo, pueda seguirme. Y entonces Pedro dice, Señor, nosotros hemos dejado todo. O sea, estamos al 100 contigo. Entonces el Señor ya empezó a ver a Pedro y dijo, ok. Ahora les dice, ¿saben qué? Ya es tiempo de salir, voy a ir a Jerusalén, voy a pasar por momentos difíciles, se van a escandalizar de mí todos ustedes. Corrección, Señor. Todos ellos. Yo no. Ay, Pedro. Amén. ¿A dónde vas? Donde yo voy, ustedes no. Yo sí puedo ir. ¿Verdad? Entonces dice, no sabes en lo que estás metido. Antes de que el gallo haya cantado, tú ya me vas a haber negado 3 veces. Ahora vamos entonces aquí al Evangelio según San Mateo en el capítulo 26. Mateo 26. No quiero leer toda la historia, pero ahí está. Vámonos hasta el versículo 70 ahí. Habían llevado preso al Señor, estaban haciendo un juicio afuera, era de noche, entonces afuera habían prendido una fogata, hacía frío. Entonces Pedro se acercó a la fogata y ahí estaba tratando de ver a dónde había llevado a su maestro. Y cuando él está ahí tratando de ver, llega una mujer y le dice, ¿tú andabas con él? Dice el versículo 70. Bueno, la mujer le dice en el 69, tú andabas con el Galileo, con Jesús, mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué dices. Saliendo a la puerta le vio otra persona y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró, ¿qué dice? Amargamente. Solamente para darles un dato. Sí. El Evangelio según San Mateo fue escrito por Mateo, ¿no? Y Mateo era una persona íntimamente amiga de Pedro. Muchas de las cosas que se escriben en el Evangelio según San Mateo, solamente las pudo haber sabido alguien que viviera muy de cerca con el Señor. Y muchas de las cosas que están ahí escritas, Pedro se las comentaba a este hombre acerca de las cosas que había vivido él estando cerca del Señor. Nadie podía haberse dado cuenta que Pedro había
negado 3 veces al Señor, nadie sabría que iba a cantar el gallo, nadie sabía que se sintió muy mal y que se salió a llorar con amargura, a menos que Pedro lo hubiera contado. Amén. Él se lo contó a la persona que lo escribió ahí y lo dejó plasmado. Entonces nosotros decimos, bueno, estamos hablando de perseverar, estamos hablando de permanecer, estamos hablando de continuar aferrados, agarrados al Señor. La Biblia nos da testimonio en el Evangelio según San Juan que después de que ellos negaron al Señor, todos, Pedro uno de ellos, el Señor fue crucificado. Después de que fue crucificado, fue sepultado. Amén. Y después de que fue sepultado, resucitó. Y Pedro estuvo con él. Pero él les dijo, váyanse a Galilea. Él resucitó, fue crucificado y resucitó en Jerusalén. Pero él le dijo, miren, yo quiero platicar con ustedes en Galilea, váyanse para allá. Y cuando ellos se van para allá, entonces el Señor se acerca a Pedro, a este es Juan capítulo 21, después de que ya había resucitado el Señor, después de que Pedro se sentía, ¿cómo creen que se sentía? Cuando una persona fracasa, ¿cómo se siente? Avergonzado, fracasado. Eso es muy importante que entendamos esta mañana. Amén. Un fracaso no te etiqueta como un fracasado. Amén. Una victoria no te etiqueta como un victorioso. Hace muchos años escuché ¿cómo se llama eso? Como un dicho, ¿no? Que dice que una conquista no te conquiste y que una derrota no te derrote. Vivimos en un mundo complicado donde a causa de nuestro desarrollo, algunas veces vamos a cometer errores y vamos a fracasar. Vamos a experimentar derrotas. Y también vamos a experimentar victorias. También vamos a salir adelante. ¿Qué es lo que hace la diferencia en nuestras vidas? ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde está el detalle en el ser humano para que una derrota no lo derrote? ¿Qué es lo que? Porque hay muchas personas que cometen una falta y se sienten descalificadas de por vida. De por vida, ya no le ven una solución a su vida, ya sienten que están estigmatizadas. El derrotado, el incompetente, el incapaz, la derrotada. No es así. ¿Me estás oyendo? No es así. Al menos la Biblia dice que cuando una persona viene a Cristo es una nueva criatura. Y dice que entonces las cosas viejas pasan. Y ahora todas se pueden hacer nuevas. Una de las características más importantes que tenemos nosotros en Dios, o que tiene Dios y que nosotros podemos confiar en Él, es que Él es un Dios de esperanza y de segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades, hermano. Amén. Dios no es como muchos padres, amén, que nos fijamos, ¿no? Aquí te traigo mi boleta para que la firmes, papá. A ver, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Y en este 9, ¿por qué sacaste 9? Es que está mal. 10 todo. No nos fijamos en los 8 dieces, nos fijamos en el 1, 9. ¿Sí me estás oyendo? No somos tan sensibles y no nos damos cuenta del esfuerzo y de lo
padre que es haber sacado un 10. ¿Cuántos han sacado 10 aquí en la escuela? Amén. Aleluya. ¿Qué tal cuando sacas 10? Puro 10, puro 10, puro 10, puro 10. Pero sacaste un 6. Híjole. Cuando yo estaba en la universidad, entré a primer semestre y había un compañero mío que tenía a su hermano mayor en séptimo semestre. Entonces, por alguna razón, nos tocó inscribirnos, algo así. Total que el cuate llevó su tira de materias. Pura MB. En todo. El hermano, ¿no? MB, 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 MB. Y por ahí se veía una B. Y uno dice, órale, ¿no? 2 semestres más y terminó la carrera, mención honorífica, qué padre, ¿no? Entonces, a uno le gustan los retos. Y yo dije, ¿a poco muy difícil? ¿Y qué crees, hermano? Sí es difícil. En el segundo, en el primer semestre, de volada, la primera S de la carrera. S quiere decir panzazo, suficiente, nada más, ¿no? Así pasé, en el primer semestre, ¿no? Ya. En el segundo semestre, la segunda. No, yo dije, no, ya. Entonces, ¿para qué? No tiene caso, soy un derrotado, soy un fracasado. Todavía tuve alguna que otra más. No es tan fácil. Y cuando uno le ve en la S y cuando uno sabe, híjole, soy de lo peor, no sabemos, no podemos. No es así la cosa. Nosotros no somos calificados por Dios de acuerdo a nuestras habilidades o a nuestras capacidades. Hay algo que mueve a Dios en el hombre. Y hay algo que nosotros tenemos que vigilar constantemente en nuestras vidas. Amén. Es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Al Señor, hermano, Él sabe, o sea, ¿quién pone el cerebro en las personas? ¿A poco tú dijiste, Señor, yo quiero un cerebro de 5 kilos, como de pulpo? Él nos pone el cerebro que sabe que nos pone y punto. Pero nuestro corazón, hermano, es donde nosotros tenemos la posibilidad de decidir si va a ser un corazón recto, honesto, si va a ser un corazón humilde o si va a ser un corazón que se llena de soberbia. Pedro estaba batallando con su corazón. Todos esos te pueden dejar menos yo, Señor. Mira cómo yo caminé sobre el agua. Mira cómo yo he dejado todo. Yo soy la persona que... Y el Señor le dijo, no. No te confundas, Pedro. Satanás ya me pidió tu alma para zarandearla. ¿Y qué crees? No se lo vas a permitir, ¿verdad, Señor? Sí, ya se lo voy a permitir. ¿En serio? Sí. Pero no te preocupes, yo he orado para que tu fe no caiga, para que tu fe se mantenga. De eso estamos hablando este día. ¿Ven? Que nuestra fe se mantenga en el Señor. Que nosotros podamos checar en nuestro corazón y darnos cuenta si ahí hay sinceridad o no hay sinceridad. Si ahí hay humildad o no hay humildad. Que seamos conscientes cada uno de nosotros que lo único que nos va a asegurar permanecer en el Señor va a ser que nuestro corazón sea un corazón humilde, un corazón honesto. Esa es la diferencia. Porque Judas, que era súper inteligente, bueno, Pedro era un retrasado mental comparado con Judas. Y bueno, que me perdonen allá. No tenía la misma capacidad, la misma habilidad Pedro que Judas. Y sin embargo, Judas peca.
Judas busca una oportunidad, busca una ocasión para sacar provecho para sí de la vida del Señor Jesús, de la relación que tenía con él. Y dice, yo sé dónde se los puedo entregar. Les dijo a aquellas personas, sé en dónde se los puedo poner y qué me dan. Dijo, pues te damos 30 monedas de plata. Perfecto, ya está hecho el tiro. Y empezó todo el tiempo a buscar la oportunidad para entregarlo. Y Judas va, y Judas, después de que se da cuenta del error tan grave que cometió, él no entiende en su corazón que Dios es un Dios de oportunidades, y en lugar de acercarse al Señor Jesucristo, se acerca a los fariseos, y los fariseos le dicen, ¿sabes qué? Ese es tu problema. Si tú no quieres el dinero, échalo, porque se los fue a aventar. Dije, es tu problema. Y entonces él, como no se sintió perdonado, fue y se ahorcó. Pedro también se sintió que había fallado al Señor. ¿Cuántos aquí no se sienten que hemos fallado? ¿Cuántos aquí no sabemos que hemos fallado? Pero una falla no puede determinar toda nuestra vida, todo nuestro futuro. No puede ser. Nosotros podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos fracasar. O sea, si yo fuera Pedro, la verdad, yo me sentiría igual que él o peor. Bueno, igual nada más. ¿Cómo es posible? Yo le dije que no le iba a fallar. Muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza más en nosotros que en la gracia de Dios. Ponemos nuestra confianza más en nuestra fidelidad, en nuestra capacidad, en lo que nosotros creemos, y no en la gracia del Señor para ayudarnos y para levantarnos. Y eso precisamente es el síntoma, o es la razón, mejor dicho, para la que nosotros, en lugar de vivir y podamos desechar el fracaso del pasado y caminemos hacia adelante, lo seguimos cargando. Y seguimos sintiéndonos que no merecemos una vida diferente. Que a veces menospreciamos la gracia de Dios que dice en su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pedro falló, pero no quería fallar. Y no se sintió digno de acercarse al Señor de nuevo. Se fue del Señor. ¿A dónde iba a ir Pedro? A pescar. Se fue a pescar, es lo que sabía hacer. Había estado 3 años con el Señor. Había conocido de Él, había experimentado. Y a causa de su error, a causa de su confianza en Él, y no tanto en la gracia de Dios, en el poder de Dios para levantarnos, cometió un error que lo estaba marcando y lo estaba dejando a la orilla del camino en Cristo, de la vida cristiana. Si Pedro no hubiera reaccionado, o si no hubiera él experimentado la gracia de Dios, que Dios, amén, es grande para la ira, lento en misericordia. Miren lo que dice aquí en el libro de Nahum, en el capítulo 1, versículo 3. Ese libro de Nahum está difícil de encontrar. Amén. Pegadito a Habacuc. Nahum son 3 capítulos. 1. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Amén. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ahora lea el versículo 7, que dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mira lo que dice. Amén. Ok, por un lado, dice, él es lento para la ira, es grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. O sea, al Señor no lo podemos engañar. Al Señor no le podemos hacer creer que somos buenos cristianos y la verdad ni somos. O que estamos queriendo vivir para Él, pero en realidad estamos queriendo vivir de Él y obtener beneficios de Dios, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues yo ya
experimenté en todo y todo me ha salido mal, pues ahora voy a experimentar en Dios. A ver si Dios sí me ayuda. Y no se ha dado cuenta que precisamente el haber experimentado todo y que no la es la causa de su fracaso. Lo que necesita es acercarse a Dios para que Dios lo ayude, no, y lo transforme y lo saque de esa condición, no para que Dios se acomode a lo que Él quiere. Y muchas veces nosotros nos acercamos al Señor para que Él, que es grande, que es Dios, que es todopoderoso, pues entonces va a mover todas las cosas para que a nosotros nos vaya muy bien en la vida. Entonces nos acercamos a Dios para que Dios nos ayude a lo que nosotros queremos. No es así. Nosotros nos acercamos a Dios porque estamos tan faltos, tan equivocados, tan desviados, que tenemos que venir con Él y decir: Señor, ¿cuál es el camino? Dime por dónde caminar y yo lo voy a hacer. No le decimos: Señor, lo que tú tienes que hacer es esto, mira, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia, porque entonces yo voy a estar. No. Muchas veces el que tiene que cambiar es uno. ¿Estás aquí? Una mujer en una reunión de oración. Sí, hermanos, yo quiero que oren por el esposo de mi hija. Y eso, pues no, pues es que es una persona muy nefasta. No, sí, yo quiero que oren por él porque es una persona muy mala, es una persona muy perversa, es una persona muy, etcétera, etcétera. No. Perdón. Quiero que oren por mi hija, porque su esposo es una persona muy mala, es una persona muy egoísta, es una persona que la maltrata mucho. Entonces quiero que oremos por mi hija. Entonces le dijo a alguien en la oración: hermano, ¿y por qué no mejor oramos por su yerno? No, dice: por ese no quiero que oremos. Oremos por mi hija. Pues el que tiene que cambiar es aquel. No. Entonces a veces nosotros somos un chorro de cosas y lo que queremos es que Dios haga el ajuste para que nosotros no suframos. Y no es así. ¿Estamos aquí? Dios no puede tomar por inocente al culpable, pero Dios dice: es bueno, es nuestra fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Conoce a los que en Él confían. Ustedes piensan que el Señor Jesucristo se iba a acercar a Pedro y decirle: Pedro, ¿me amas? Solamente porque él no lo conocía. A ver si es chicle y pega y Pedro sí me ama. No, el Señor sabía que Pedro confiaba en Jesús, pero había cometido un error. ¿Sí me explico? Nosotros podemos creer y querer caminar en el Señor y hacer su voluntad, pero podemos cometer un error. Podemos equivocarnos. Podemos hacerlo, y no estoy diciendo que les doy permiso para que nos equivoquemos todos. No, estoy diciendo que existe esa posibilidad de nosotros. Pedro era algo serio, la verdad. Un hombre especial. Tenía un potencial tan grande, hermanos. Tenía un potencial tan grande que cuando fue restaurado, amén, él empezaba a predicar la palabra de Dios y caminaba. Y cuando él caminaba, las personas sacaban a sus enfermos para que ¿qué? Para que con la sombra de Pedro, que cayera sobre ellos, eran sanados. O sea, el Señor Jesús nunca sanó a nadie con su sombra. ¿Estás aquí? A nadie. Y Pedro sí. Bueno, Dios lo sanó a través de la sombra de Pedro. No sé si me estoy explicando. O sea, Pedro tenía un potencial bárbaro. La primera vez que se levanta en el Pentecostés a predicar, dice: estos no están borrachos. Ustedes piensan que están borrachos, pero en realidad es el Espíritu Santo que se está derramando sobre ellos y por eso está pasando esto. Y dice la Biblia que después de que termina de predicar, 5,000 varones se convierten a Cristo. 5,000, hermanos, sin micrófono. Vamos a hacer un evangelismo y en la calle ya no se oye nada. Y eso que tenemos micrófono y megáfono. 5,000 se convirtieron. Ese es el potencial que había en Pedro. Pero él ya estaba sintiéndose fracasado. Él ya dice: no, pues me equivoqué, lo negué. Ya no vale la pena seguir caminando en el Señor. Me voy a ir
a volver a pescar. Y cuando él estaba pescando, el Señor resucitado se le aparece y le dice: ¿cómo les fue con la pesca? No, pues bien, pues tráiganse unos pescaditos para acá. Y cuando están ahí, le dice: Pedro, todos decían: ¿quién es? Es el Señor, sí, es el Señor, seguro, sí, es Él, resucitó, sí, pero no querían decirlo. Entonces, le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro no puede resistir. Tú sabes que te amo, Señor. Pues a trabajar, a trabajar. ¿Qué hago? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Amén. Nosotros amamos a Dios. En nuestro corazón hay un deseo. Somos cristianos, hemos vivido en el Señor y cometemos faltas y cometemos errores, fracasamos, pero ese fracaso es algo que Dios puede utilizar como un elemento de edificación en nuestra fe para alcanzar otras dimensiones en Cristo Jesús. Pedro jamás hubiera podido ser diferente, hermano, si se hubiera quedado ahí, pero el Señor lo conoce. El Señor lo conoce y dice: conoce a los que en Él confían. Yo no los conozco. Los pastores no conocemos a la gente. Los hombres no nos conocemos ni a nosotros mismos. Nuestro corazón es engañoso, pero Dios sí nos conoce. Y siempre está buscando la manera, como dijo hace ratito el hermano Jorge, de edificar nuestra vida, de fortalecernos, de caminar adelante. A Dios no le interesa nuestro pasado. Al Señor le interesa nuestro futuro. Él es lo que Él quiere hacer con nosotros. Él tiene una esperanza hacia adelante. Y no solamente una vez o dos veces, todas las veces que uno con humildad recurra a Él. Le dijo Pedro: Señor, y si mi hermano peca contra mí, ¿qué hago? Pues perdónalo. ¿Cuántas veces? Pues 7. Digo: no, 70 veces 7. ¿Por qué Dios le pediría perdonar 70 veces 7 a la persona que peque? Porque Dios lo puede hacer con nosotros. Ay, es que me equivoqué ayer, me equivoqué antier, me equivoqué antes de antier, me equivoqué de antes. Ay, yo creo que ya no tiene caso, yo mejor me voy. No, permanece, permanece. El Señor en el que confiamos, el Señor en el que creemos, sabe quiénes somos, nos conoce y extiende su misericordia sobre nosotros. Amén. Lo que pasa es que a veces nosotros nos sentimos condenados y nuestro corazón nos engaña, nos hace sentir que ya, nos hace creer y sentir que ya Dios borró nuestro nombre del libro de la vida. No es así. No tomará por inocente al culpable, pero no quiere decir que no es misericordioso. No sé si me estoy explicando. Hay un balance, hay un equilibrio en las oportunidades. ¿Por qué Dios no le dio una oportunidad a Judas? No, porque el corazón de Judas no estaba con el Señor. ¿Por qué David, que pecó tan terriblemente, recibió una oportunidad, y Saúl, que no pecó tan terriblemente como David, escandalosamente, fue desechado? Porque su corazón estaba en el tesoro, en el botín, en las cosas materiales. Y David no, David tenía su corazón y su afecto en Dios y en su casa. ¿Me estás oyendo? Lo que tenemos que preocuparnos y preguntarnos todos los días es: ¿le creo a Dios? ¿Es Dios el camino? ¿Es la verdad? ¿Él es la vida para mí? Porque me puedo equivocar creyendo que sí y actuando, pero muchas veces en el caminar, en el actuar, empezamos a confiar en nosotros y no en Dios. Pedro miró muchos milagros del Señor. Pedro miró su propia vida caminando agarrada de Dios y puso su confianza en Él.
Dios no nos quiere separados de Él, hermano. Pero sí quiere que reconozcamos que le hemos fallado. ¿Por qué lloró Pedro? ¿Por qué cuando escuchó yo ya no yo no conozco, yo no sé quién es, y cantó el gallo, híjole, y se fue a llorar? ¿Por qué lloró? Porque había cometido un error. Porque había cometido un error. ¿El Señor lo sabía? Sí, sí, el Señor lo sabía. Y le dijo, ¿sabes qué? Una vez que Satanás te dé tu zarandeada, regresa, mantente firme y fortalece a tus hermanos y guíalos en el camino de la vida eterna. Y Pedro fue un hombre que fue de gran bendición después de que el Señor Jesucristo había sido crucificado. Yo lo que le quiero decir es que tenemos un Dios que no nada más nos da la oportunidad de seguir de nuevo, sino nos va a restaurar. Dios es un Dios de restauración. Los hombres somos gachos, Dios no. El hijo pródigo se fue de la casa. Dame lo que me toca, papá, ya me voy. Y se fue. Amén. Malgastó el dinero. Por allá, en aquel lugar, volvió en sí, reconoció, se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde vine a dar? Para un judío, tocar un puerco era algo increíble, imposible, no lo podían hacer, y este hombre hasta trabajaba apacentando los puercos. Bueno, no nada más eso, sino comiendo la misma comida de los puercos. A esa condición había llegado y dijo, no, él pudo haber dicho, sí, es lo que me merezco, ya no tiene caso, aquí me voy a quedar para siempre, ya voy a terminar, ya no, ya, mi vida se acabó. Pero volvió en sí y dijo, tengo un padre que yo no merezco ser su hijo, pero voy a ir con él y le voy a decir que me perdone y que me reciba. Y que me reciba como, no como su hijo, sino como un trabajador, como un jornalero. Yo voy a ir con él. Entonces dice la Biblia que pensando y haciendo, y se levantó y dijo, Señor, pues iba a ver a su padre, y su padre lo vio de lejos, y antes de que dijera media palabra yo le había abrazado. ¿Sí me oyes? Antes de cualquier cosa ya lo había abrazado. Y entonces el hijo pródigo tenía ya un plan en la mente. Le voy a decir esto y le voy a decir aquello. Y entonces le dice, padre, pequé contra el cielo, pequé contra ti, ya no soy digno, que vente para acá. No lo dejó terminar su discurso, no lo abrazó. Y luego agarró a todos, ahí vamos a hacer fiesta. Y después de que hace fiesta le dice, ahora denle un vestido nuevo, denle zapatos y póngale el anillo. ¿Qué quiere decir? Lo reintegró, lo volvió a la posición original para que él estuviera con el calzado para hacer un trabajo y con el anillo que le daba una autoridad. Fue lo mismo que hizo con Pedro. Amén. Lo restituyó y le dijo, ¿sabes una cosa? Vas a apacentar las ovejas, vas a ir adelante. ¿Se acuerdan de Elías? Había matado a 450 falsos profetas. Una mujer lo intimida, se va lleno de miedo y está por allá huyendo. El Señor le dice, ¿qué haces? Pues es que solamente yo soy el único que queda. No, no es cierto, hay 7,000 todavía, regrésate. Regrésate. Es que yo sí te sirvo, Señor, nadie más. No, estás equivocado, no eres el único, hay muchos más. Vente, regrésate, vamos a trabajar. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos, que alcancemos el propósito por el cual fuimos creados, instrumentos en las manos de Dios. No quiero menospreciar en nada ningún trabajo, ni ninguna profesión, ni ninguna actividad de nadie. Amén. Pero Dios nos ha llamado para algo más que tener una posición en este mundo. Para algo más que tener una situación económica solvente o estable aquí.
Él nos ha llamado para que podamos poblar el cielo, para que participemos con Él. Amén. Hace ratito decía Ricardo, Dios me dio la oportunidad de dar mi testimonio. Y algunas personas lo oyeron, otros no, pero uno sí. ¿Cuál era mi vida? ¿Cuál era nuestra vida? ¿A qué nos dedicábamos? ¿A los ajos y a las cebollas? Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿A los frenos o a las computadoras? Al hogar es algo glorioso. Formar hombres, formar seres humanos. Hay la historia de un hombre del siglo pasado, se llama Martin Lloyd Jones, predicador del siglo pasado, del siglo XX, 1900. Un hombre muy, muy conocido. Este hombre era hijo de una familia de varios hermanos y el papá murió. Esto es allá en Inglaterra, o en esa área de allá. El papá muere y la mujer viuda se queda con varios hijos, y en esa condición de dificultad para salir adelante, está una iglesia ahí enfrente. Se acerca a la iglesia y empieza a asistir a la iglesia, y la iglesia la recibe, y la iglesia le empieza a ayudar, y empieza a crecer a sus hijos, y de sus hijos crece este hombre que se llama Martin Lloyd Jones. Es un hombre especial. Terminó, estudió la carrera para médico, es un médico, era un médico prominente, era un médico poderoso, podía hacer un chorro de cosas. Amén. Era tan importante que hicieron hizo una solicitud para ser el médico del rey en Inglaterra. Él iba a ser médico y fue aceptado para ser médico del rey. Y justo cuando es aceptado, él era cristiano, el Señor lo llama al ministerio y dice: no puedo ser médico del rey. ¿Por qué? Porque el Señor me está llamando a servirle. Médico del rey, no cualquier médico así de, no, ya ser médico es una bronca, de ser del rey, pues todavía más tremendo. Pero tuvo un valor más grande el llamado. Hizo un impacto impresionante en el mundo cristiano en el siglo pasado este hombre. Impactante, de verdad, un hombre de Dios. Empezó a predicar ahí en Inglaterra y después se fue a muchas partes del mundo. Tuvo que cambiar. Yo no sé a qué te dediques, pero puedes ser de mucha bendición en este mundo. Y donde quiera que él iba, testificaba que su mamá lo había criado en el temor del Señor. La decisión de él a esa edad no nació en él, nació desde su mamá, que se agarró del Señor y caminó en el Señor. ¿Me estás oyendo? ¿Tú tienes hijos, hermano? No, ya no tengo nietos. Agárralos. Hay un pastor que creo que está ya a punto de morir, o no sé si ya murió, argentino, que venían sus antepasados, vienen de Italia, llegan a Argentina, y ahí el papá fascista era una cosa, el abuelo era terrible, y entonces golpea a la abuela y la hace pedazos y la trae como no se imaginan
Y la abuela un día corre del esposo, que no era tan fácil, y se esconde y se va a una iglesia, y ahí en la iglesia la empiezan a ayudar. Y la mujer empieza a poner su confianza en Dios. Y que era la abuela, perdón, la abuela se llevó a su hija, y su hija tuvo a este Salvador de Luti, que es el nieto. Y entonces la abuela se convierte al Señor y gana al abuelo para Cristo. Lo gana. La hija había experimentado, la mamá de Luti había experimentado toda la maldad de su padre, o sea, del abuelo. Pero el hijo, Salvador, había experimentado toda la gracia de Dios en la vida de su abuelo. Y se convierte en cristiano por el testimonio de su abuelo. Y su mamá tenía graves problemas para perdonar al papá, o sea, al abuelo, por las maneras tan terribles como las había tratado a ellos cuando eran niños. Tenían gran conflicto de Lutri con su mamá a causa de su abuelo. Su abuelo ya había muerto y todavía su mamá lo traía odio con él. Y le fue enseñando y le fue diciendo hasta que finalmente la mamá pudo perdonar al abuelo. Y la historia pues termina bien entre Lutri y su mamá. Pero el abuelo puede influir en la vida de los nietos. Puede ser de bendición. Ay, yo hice de mi vida un papalote, ya no sirvo. Tienes mucho que hacer. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de bendición, de restauración. Y aunque hayamos fallado, Él nos toma de nuevo. Pedro, ven acá, vámonos, échale. Síguele. En ese momento nadie pensaba que la sombra de Pedro podía sanar. Nadie de nosotros, yo creo que el Señor sí. Tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de tu vida para que las personas se conozcan, se acerquen al Señor. Pero Dios te salvó para algo más que ser incluso el médico más importante de tu tiempo. Yo no sé lo que hagas, pero Dios quiere llevarte mucho más allá. Lo único que tienes que hacer es escudriña tu corazón. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Cierra los ojos un momento. Señor, yo he sido como Pedro. Mis emociones me han ganado 1000 veces a mis razonamientos. He sido rápido para actuar y para hacer cosas, y después me doy cuenta que la regué. Señor, yo tengo muchas faltas en mi vida, pero sé que tú puedes restaurarme. Tú puedes restaurarme. Escudriña mi corazón. Quiero un corazón íntegro para ti, un corazón limpio. Es lo único que tú necesitas, es lo único que el Señor necesita.